Feria Internacional del Libro de Santiago, FILSA, y estamos a puertas de hacer una charla, taller acerca de la crianza con apego y respeto, nuevas perspectivas en la teoría y práctica de la parentalidad, de divulgación. Este es un taller y una charla de divulgación que surge a propósito de, del lanzamiento de mis libros. Acá están: Psicoterapia psicoanalítica, una ética terapéutica más allá de la técnica, problemas actuales en psicoanálisis infanto-juvenil y el lugar del padre en psicoanálisis. A partir de estos temas, ¿cierto?, del trabajo en psicoterapia, particularmente desde el trabajo con niños y adolescentes y con sus padres, surge la pregunta por la crianza, que es un tema que siempre interesa y preocupa a los padres, a las familias en general. Vamos a conversar brevemente, ¿no?, pero algo sobre desde el parto y el embarazo en adelante, pasando por la lactancia, el sueño, la alimentación, el manejo de los límites, ¿no es cierto? Algunas cosas que se desprenden a partir de mi experiencia trabajando con niños, adolescentes y sus padres, también de mi experiencia personal reciente de ser papá chocho de 2 niños, con mi señora que también es psicóloga. Así que a partir de eso vamos a conversar muy coloquialmente y compartir un momento agradable junto con las personas que nos quieran acompañar. Gracias. Partir primero yo por comentarles el contexto de donde surge esto. Acordémonos que este espacio tiene por nombre, pretencioso nombre, ¿no? ¿Sí? Taller de crianza con apego y respeto, nuevas perspectivas en la teoría y práctica de la parentalidad en media hora. O sea, ya es un imposible, ¿no? O sea, partamos por bajar todas las expectativas, digamos, al nivel mínimo, digamos, porque obviamente es algo muy introductorio, simplemente para abrir el apetito respecto a estas cuestiones y también comentarles el contexto de donde surge, ¿no? El contexto tiene que ver efectivamente con estos 3 libros, ¿cierto?, que surgen de mi experiencia clínica. Fundamentalmente yo soy psicoterapeuta y trabajo con niños y adolescentes y sus padres, y también trabajo con adultos. Entonces, desde esa doble mirada, he estado enfrentado muy de cerca a los temas de la crianza, desde que empecé a trabajar hace 15 años atrás, y particularmente también desde mi contexto personal, ¿no es cierto? Yo soy papá de 2 hijos chiquititos, mi señora es psicóloga también, así que los dos hemos estado muy interesados por ir avanzando en este camino de la crianza. Por acá veo algunas guaguitas, y también de manera lúcida, informada, es decir, poder informarnos respecto de qué es lo que dice la psicología hoy acerca de la crianza, porque muchas veces nosotros vamos repitiendo modelos, lo que nosotros vivimos, ¿cierto?, que es al mismo tiempo lo que nuestros padres vivieron con sus padres, y muchas veces vamos replicando supuestos que si uno se detiene e investiga y también trabaja en la práctica clínica, va pudiendo discriminar con un poquito mejor ojo qué cosas vale la pena conservar y qué cosas no. Esto no es garantía de nada, ¿no? ¿Sí? Pero sí, a lo mejor puede ser una pequeña brújula, una pequeña lamparita, ¿cierto?, en esa zona tan oscura pero a la vez maravillosa que es la crianza. A ver, yo les cuento, partamos por ciertos elementos muy básicos de dónde surge esto, que quizás algunos de ustedes han escuchado como crianza con apego o crianza respetuosa, que hoy día es casi una moda, ¿no?, que surge con mucha fuerza, con todo el riesgo que tienen las modas, ¿no?, de fanatizarse, de dogmatizarse, de practicarse de manera acrítica. Pero bueno, la crianza con apego viene de la teoría del apego, y la teoría del apego, ¿no?, la propuso un señor inglés en los años 50, que se llama John Bowlby, que trabajó con niños en el contexto de la Segunda Guerra Mundial en Londres, donde los niños, los papás iban a las guerras, las madres tenían que ir a trabajar para que alguien, ¿cierto?, trabajara en las casas, y los niños quedaban solos, ¿no? Entonces lo que se hizo allí fue llevarse a todos los niños al campo,
a vivir como una especie como de orfanatos provisorios, ¿no? Mientras estaba la guerra, y se observó cómo esos chicos tuvieron muchas secuelas, ¿cierto? ¿Por qué? Por desapego, ¿no? Digámoslo de la forma más simple posible. Entonces, este señor empezó a estudiar los efectos de la separación traumática, de la pérdida afectiva. Los padres a veces volvían, otras veces no, pero aunque volvieran, los efectos ya estaban instalados, ¿no? Y entonces de allí empezó a estudiarse, bueno, parece que hay algo en el ser humano que tiene que ver con una necesidad primaria, tan primaria como respirar, como comer, dice este señor, tiene que ver con vincularnos y con necesitar figuras significativas que nos protejan, especialmente en situaciones de riesgo, que es allí donde el vínculo de apego se pone a prueba. Antiguamente, bueno, y todavía, hay prácticas donde los niños son considerados como seres inferiores, de segunda categoría, que comen en la cocina, que no pueden hablar porque esto es de adultos, ¿no? Ese es un primer enemigo de la crianza con apego, ¿sí? El adultocentrismo, ¿sí? Entonces, la crianza con apego parte de la idea de lo importante que es comprender y respetar al niño como persona, en lugar de tratarlo como un objeto o un ser inferior, desde esta posición adultocéntrica. Lo cual implica también entender que un niño no es un pequeño tirano manipulador que nos quiere hacer la vida imposible, ¿no? A quien habría que doblegar, que forzar a una maduración prematura para que no se acostumbre a los brazos, ¿no? Por ejemplo, sino que por el contrario, reconocer que sin duda alguna que los niños, y mientras más pequeños es más claro, son seres dependientes, y con necesidades afectivas que tenemos que estar dispuestos a escuchar, ¿no? Y es el rol, ¿no es cierto?, de los padres, poder estar allí atentos, preocupados, ¿no es cierto?, como esos padres ahora, cuando los niños nos comunican a través del llanto, ¿cierto?, a través de las pataletas más adelante, que son muy normales, especialmente entre los 2 y los 5 años. Son el modo de comunicación, porque no podríamos esperar que los niños estuvieran regulados emocionalmente. O sea, hasta los adultos tenemos pataletas y nos desregulamos. ¿Cómo podríamos esperar que los niños no? Allí somos nosotros, los adultos, los que tenemos que acudir, ¿cierto?, a manejar esas pataletas nosotros controlados, para enseñarlos a ellos a que se contengan, pero muchas veces es al revés. O los mandamos a que se vayan a su pieza, el famoso time out. Eso, desde la crianza con apego y desde todos los estudios de la psicología contemporánea, está absolutamente contraindicado. Los que se tienen que ir a la pieza al lado son los padres, para que ellos puedan controlarse, calmarse y poder, en segundo lugar, calmar a los hijos, ¿no? Pero los hijos los niños, especialmente preescolares, no se pueden calmar solos, ¿no? Entonces, cuando hay una pataleta, lo primero que tenemos que hacer nosotros, nadie dice que sea fácil, ¿sí?, es calmarnos nosotros primero. Entonces, la violencia, el rechazo, el castigo, también el exitismo, ojo, que es mucho más sutil, pero es muy tentador en nuestra cultura, ¿cierto? Yo lo veo, nosotros que tenemos hijos chicos, ¿no es cierto?, con mi señora, con la Agu, a cada rato lo vemos, ¿no es cierto?, en Facebook, ahí, quién habló antes, quién caminó antes, ¿no es cierto?, desde el principio, digamos. Entonces, ¿y para qué decir la cultura ya nos condiciona a eso con el ingreso al jardín, ¿cierto? Nosotros queremos poner un jardín, no, voy a tener una lista de espera, ¿no es cierto?, no sé cuánto, y entonces ingresa ahora, pero tenemos que pagar 6 meses antes porque no sé qué, y tiene un examen, o sea, una cosa terrorífica, ¿no? O sea, la cultura nuestra tampoco nos ayuda mucho en términos de poder criar con apego y salvar el exitismo, sino que inmediatamente nos pone en una posición compleja, ¿no? ¿Sí? O sea, ahí también hay un canto de sirena que tenemos que tener que esquivar, respecto al exitismo. ¿Sí? Entonces, la crianza con apego también es partidaria de humanizar ciertas prácticas.
evitar, ¿no es cierto?, un exceso de medicalización, ¿sí? Evitar cesáreas innecesarias, otras son necesarias, pero este parto respetado, humanizado, es un buen punto de partida para pensar en la crianza con apego, no perturbado por una excesiva cientificación ni contaminado por criterios comerciales, propios de un capitalismo que a veces puede llegar a ser salvaje. Al mismo tiempo también, bueno, y esto quizás es un poquito más complejo, más psicológico, pero tenemos que tener mucho cuidado con las expectativas que tenemos respecto de los hijos. Este hijo imaginario, imaginado, que viene a llenar nuestros sueños, que viene a compensar nuestras carencias, que viene a lo mejor a repetir o a cambiar nuestra historia. Muchas veces en psicoterapia, trabajando con los padres, es absolutamente necesario para mí poder conocer las infancias de los padres, las historias infantiles, del papá y de la mamá por separado, o las personas significativas, no siempre hay papá y mamá, ¿no? Los adultos cuidadores, o sea, nuestros aspectos no resueltos que muchas veces de manera inconsciente traspasamos a nuestros hijos, ¿no? O sea, el amor no es solamente, cuando hay amor, no es solamente un regalo puro, sino que también viene inevitablemente contaminado por nuestras sombras y nuestros fantasmas. Entonces, en la medida que nosotros nos damos tiempo para poder hacernos conscientes de eso, eso va a ayudar también a que pueda aparecer, ¿cierto?, nuestros hijos o los niños de manera más facilitada, menos obstruida por los fantasmas y las sombras de los padres, que muchas veces tienen que ver con traumas infantiles no resueltos de los padres. Incluso el ADN, no sé si ustedes sabían, pero el ADN se modifica por la experiencia. O sea, ni siquiera podemos recurrir a una concepción estática de la genética, porque son los vínculos interpersonales los que cambian el cerebro. O sea, los padres, y no solamente los padres, después la pareja, en fin, todos los vínculos significativos cambian la estructura profunda del cerebro. Eso es muy alentador, porque antiguamente, y todavía, prima mucho una lectura de que que la genética es algo inmodificable, ¿sí? Ciertamente la genética propone un plan de desarrollo neuromadurativo, pero son los vínculos, especialmente los vínculos tempranos, pero todos los vínculos los que pueden hacer maravillas y también espantos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol? Y con esto voy cerrando un poquito para que hagamos más diálogo. Esto no es una clase, sino que simplemente quiero sentar algunas bases para que podamos entender para dónde va la micro, digamos. ¿Cuál es el rol de los padres? Entonces, fundamentalmente, la regulación emocional, concepto clave, la regulación emocional. Partamos de la base, entonces, de que los niños preescolares, sobre todo, y escolares también, no se pueden regular solos, no se pueden regular solos. Por eso es tan insensato mandarlos a encerrarlos en su pieza para que vayan a pensar o calmarse solos. Ellos no aprenden a calmarse, aprenden que sus padres no están disponibles para ellos, ¿no? Este es el time out o tiempo afuera, que es una de las prácticas que más cuestionadas desde la crianza con apego. A diferencia de eso, ¿qué es lo que se propone? Algo mucho más difícil, que es el time in o el tiempo adentro, es decir, sentarse a la altura del niño, ¿cierto?, empatizando, yo entiendo, yendo a la emoción antes que la conducta. No solamente el no se puede, ¿por qué no? A ver, ¿qué te pasa? Yo entiendo que tú sientes rabia porque querías comer un dulce, porque no te querías ir, en fin, y eso toma tiempo y no es fácil, ¿no? Pero los niños van aprendiendo que uno está ahí disponible para contenerlos. Eso no significa gratificar y decirles que sí, para nada. Ahí está todo el tema de los límites famosos. No se trata de imponer límites autoritariamente, pero tampoco se trata de un laissez-faire, de que hagan lo que quieran. Acá hay toda una corriente, para quienes quieran también, esto es un barniz, pueden también buscar disciplina positiva. Ese es un concepto que ustedes pueden encontrar un enorme bagaje de estrategias donde uno puede tener orientación de cómo poner límites de manera más amorosa,
ciertamente de manera no violenta, pero tampoco yéndose al otro extremo, digamos, de que los niños hagan lo que quieran, porque también se sientan desprotegidos con ellos y ciertamente no es la idea, ¿no? Agustina, mi señora, no sé si quieres algo pasar y comentar algo de lo que hemos... Quizá brevemente y después damos paso a la conversación que alcanzamos. Dentro de los principios de la crianza con apego que propone el señor Sears, que es como el papá de la crianza con apego, habla del birth bonding, que es como el lazo que se genera en el nacimiento y la preparación anterior durante el embarazo para el parto. Por eso la importancia de una elección de un estilo de parto que tenga que ver con uno mismo, ¿no? No necesariamente que sea natural, sin anestesia, en la casa, con dula, sino que tenga que ver con quien uno es. Y bueno, ustedes decían colecho, paciencia, está también el tema del porteo, ¿no? El tema del amamantamiento prolongado, a demanda. Y eso, como Sebastián comentaba, se mete muchas veces en la misma bolsa de otras cosas, o sea, una educación alternativa más Waldorf Montessori para los niños, naturismo, veganismo, ropa orgánica, cosas muy caras, comida orgánica, un montón, un movimiento que ha generado, yo creo que más que un conocimiento sobre qué es la crianza con apego, como él decía, una moda, es un movimiento, ¿no? Que está súper comercializado y de que mucha gente ya viene de vuelta también, diciendo me metí en esto y al final lo único que querían hacer era venderme un portabebé, ¿sí? Entonces, un poco mi aporte era hacer una reflexión respecto de eso. La crianza con apego no es solamente practicar colecho, no es solamente colgarse el bebé, tiene que ver con la visión sobre los niños, con cómo nosotros vemos a las personas, cuál es nuestra concepción sobre qué es un niño, con abandonar esta idea adultocentrista de que el niño está incompleto o es inferior al adulto, de que sus necesidades no pueden ser escuchadas de la misma manera que las de los adultos. Sears lo define súper bien, dice que la crianza con apego no es más que la propia disponibilidad para escuchar las demandas del niño, ¿sí? La propia conexión con uno mismo que nos permite conectarnos con ellos y escuchar la necesidad de él, nada más. A partir de ahí viene lo otro. Si el niño necesita dormir con nosotros, lo acogemos en nuestra cama. Si necesita mi pecho, a la hora que sea se lo doy. No es que le tenga que dar el pecho a la hora que sea. Si el niño no necesita dormir conmigo, ¿por qué lo voy a meter en la cama todo el tiempo? ¿Por qué lo voy a estar colgando todo el tiempo de mí si no es necesario a veces? Es conectarme con su necesidad. Eso era como más o menos. Yo soy profesora, entonces me surgen muchas preguntas con respecto al adolescente. Una, el tema de cómo uno se vincula con un preadolescente, cómo uno se convierte en una figura significativa, y luego porque en general los niños te buscan mucho, te cuentan cosas y me gustaría saber un poco más cómo funciona internamente como para tenerlas, para abrirse uno, porque a veces de manera inconsciente uno cierra ciertos ámbitos para los niños, ¿ya? Y de repente ellos tienen mucho que decir, mucho que contar, cómo estar disponible para un niño que es muy grande. Y lo otro, con respecto a este tema de las pataletas, yo siento que los preadolescentes también hacen pataletas. ¿Cómo se los adultos también. Y los adultos también. Pero en el fondo, yo que converso con papás de preadolescentes me dicen, no, es que yo le agarro una oreja, me lo llevo a la pieza y le digo, no, es que te va a portar bien y nada más. O cómo este niño le puede seguir yendo en el colegio si le estamos con el psicólogo, con el psiquiatra y le sigue yendo mal. Entonces, para mí es todo un tema porque no sé cómo explicarles que hay otras formas de llegar a eso. Y que no sean rebeldes es lo raro. Eso es como lo sano es ser rebelde, lo sano es enojarse, es pegar portazos, es decir que tú no entendís nada, es que no me entendí, es que eres un estúpido. Eso es lo sano. Entonces, de alguna manera, creo que los papás y los educadores, a pesar de que uno ya cree que ya se olvidó, recordar cómo era uno en esa época, recordar qué le gustaba a uno, conectarse con lo que les gusta a ellos, conectarse con sus lados positivos y sus lados creativos y practicar la empatía. Yo creo que es lo igual que con los niños. O sea. En la experiencia clínica que tú tienes con respecto a los libros que tú publicaste, ¿qué te encontraste respecto a las familias? ¿Cómo suplían el tiempo que no estaban con el apego que sí deberían crear cuando ya están presentes? Bueno, yo soy convencido de que no basta con el tiempo de calidad, que la cantidad también es importante, ¿no?
¿cierto? Hay manuales que te dicen 10 minutitos al día, pero de calidad, no sé si es 10 minutos a la semana, pero súper de buena calidad. Entonces yo creo que ahí efectivamente lograr un balance entre calidad y cantidad. También es cierto que puede haber mucha cantidad, pero que hay una desconexión absoluta, ¿no? Yo diría eso, ¿no? En principio, estar muy atentos a no reproducir necesariamente lo que la cultura te impone, ¿cierto? Es just in time, justo ahora. Entonces, ¿qué pasa también con eso? O sea, no tengo la calidad de tiempo para crear con apego, que es lo que tú estás profitando. ¿Qué pasa con la tecnología? O sea, ¿cómo se conecta también? Porque estamos todo el día pensando en nuestros hijos, los queremos llamar, queremos hablar, estoy suponiendo en términos generales. Y claro, tú dices tiempo de calidad y también cantidad, pero cuando no estamos con ellos estamos pensando en la pega. ¿Te fijas? Entonces, hay muchos estudios que han salido respecto a lo mismo. ¿Cómo puedes crear con apego si no hay tiempo? Uno ordena su vida de acuerdo a las prioridades que uno pone. Hay veces en que nos encontramos con personas que priorizan auto, colegio caro, porque creen que eso es lo mejor que le pueden entregar a sus hijos. El tema es, bueno, yo quiero evaluar si en realidad eso es lo mejor que les puedo entregar a mis hijos, o quizá la mitad de lo que tienen, con la mitad más de tiempo, es mejor, no sé. Pero entender eso. Entender eso, ¿no? Que uno es el dueño del propio tiempo y que existen un montón. Si uno se pone a mirar afuera, un montón de salidas creativas para poder trabajar menos y estar más con los hijos. Les agradezco por haber venido. Esto es un barniz, una invitación a abrir el apetito con estos temas, crianza con apego, a ser un poquito más lúcido de cómo criamos o cómo queremos criar. Muchas gracias por haber venido.